¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva escuela dominical, la segunda del año 2021, y la lección del día de hoy tiene por título Pedro es liberado de la cárcel. Pero antes de comenzar vamos a realizar una oración para que el Señor nos guíe en nuestra escuela dominical. Cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, le damos gracias por la vida, por la salud. Le agradecemos porque nos ha cuidado, nos ha mantenido sanos en nuestra casa, Señor. Le agradecemos por su provisión cada día, porque no nos ha faltado el alimento. Y hoy te queremos pedir que usted pueda estar con nosotros durante esta escuela dominical, que los niños puedan abrir sus mentes, sus corazones, puedan aprender de su palabra y luego la puedan poner en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de poder pasar a la clase del día de hoy, vamos a hacer una retroalimentación de la clase anterior. Vamos a recordar lo que ustedes vieron el domingo pasado. Y esa lección tenía por nombre Una niña vuelve a la vida. ¿Ya? Aparecía acá un personaje que se llamaba Jairo, que él era un principal en la sinagoga, era una persona muy importante en el templo. Y él tenía una hija de 12 años que se encontraba muy enferma, ya casi para morir. Y él se acerca a Jesús y se arrodilla, le pide que por favor, vaya a su casa y ponga las manos sobre su hija para poder salvarla y sanarla. Jesús, ¿qué creen ustedes? Accedió, porque él accedía a todas las personas necesitadas. Llegó hasta la casa y le dijeron que su hija había muerto a Jairo. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Entonces, al entrar, ¿qué hizo Jesús? Puso sus manos sobre esta niña y le dijo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucedió? Esta niña volvió a la vida. ¿Qué podemos aprender de la lección del domingo pasado? Que debemos confiar plenamente en la voluntad del Señor, que debemos tener fe en nuestro corazón, que cuando nos dirijamos en oración al Padre, tengamos esa confianza de que a lo mejor tenemos problemas muy difíciles, pero el Señor va a responder. Ahora vamos a pasar a los objetivos de la lección de hoy, que llevaba por título Pedro es liberado de la cárcel, ¿verdad? El primer objetivo que tenemos para la clase es entender que Dios escucha cuando la iglesia ora. El segundo es considerar la importancia de orar juntos. Y el tercero, orar por las necesidades de sus compañeros, de tus compañeros o amigos. La verdad central de esta clase es que Dios responde cuando la iglesia ora unida. Y la base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 12, desde el versículo 1 al 14. Bueno, ya pasando a la clase, les quiero mostrar algunas imágenes que van a ser importantes y van a ser parte de nuestra lección. Ustedes pueden describirlas en su casita. Por un lado tenemos a un ángel, tenemos a unas personas orando. Se ve a alguien aquí tras unas rejas, puede estar en la cárcel quizás. Y hay unas cadenas que se rompieron, que se liberaron. Ya estas imágenes nos van a dar un lineamiento o alguna idea de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Pedro se dio cuenta que todos podían ser salvos, como dice acá arriba. Y por otro lado, estaban los judíos, que decían que eso iba en contra de las leyes judías. ¿Ya? También aquí aparece un personaje que es el rey Herodes. Este era un gobernante que se llamaba Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande. ¿Qué sucedía con él? Odiaba a los cristianos, razón por la cual los perseguía y los mataba. En una ocasión dijo, vayan por Pedro, el que dirige a los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque él
había algunos que los mataba a los cristianos y habían otros que los enviaba a la cárcel. Y era el caso de Pedro. Él estaba en contra de todas las personas que seguían a Jesús. Recuerden que Pedro era un discípulo, un apóstol de Jesús, que luego de que Jesús muere, ¿verdad?, en la cruz, resucita, se quedan todos los discípulos y la misión de ellos era predicar el evangelio. Por lo tanto, este rey Herodes estaba en contra de todo lo que tuviera que ver con proclamar el evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Pedro fue encarcelado. Ya lo sujetaron con unas cadenas y lo pusieron al cuidado de 4 grupos de soldados para que no pudiera escapar. Imagínense un montón de soldados para una persona. ¿Y qué sucedió? Mientras él estaba en la cárcel, los demás hermanos de la iglesia se enteraron. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a orar, se mantuvieron unidos en oración para que Pedro pudiera ser liberado. ¿Ya? Por lo tanto, incluso Pedro durante la noche también tenía estas cadenas. Imagínense durmiendo encadenado. ¿Y qué sucedió? Una noche antes de que el rey Herodes decidiera sacar a Pedro para matarlo, un ángel del Señor apareció repentinamente y iluminó la cárcel. El ángel se acercó y le dijo: levántate. Y en ese instante las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Le dijo: date prisa, vámonos, ponte las sandalias, tu manta y vámonos. Y así fue como Pedro hizo todo lo que le dijo el ángel y pasaron por todos los lugares. Él se preguntaba, Pedro diría: ¿estoy soñando? ¿Esto será real? Y pasaron a través de todas las partes donde estaban los soldados. Pero, ¿ustedes creen que los vieron? No los vieron. Ellos pasaron, caminaron y llegaron a una puerta grande que se abrió inmediatamente. Y ellos pudieron salir. Cuando estuvieron en la calle, el ángel se apartó. Y fue entonces que Pedro descubrió que quien había hecho este milagro había sido el Señor, que había enviado a su ángel para poder librarlo del poder de Herodes y de esa manera y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Les comentaré algo importante. Las cárceles en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, eran muy distintas a las que existen hoy en día. En ese tiempo generalmente se realizaba bajo tierra, ¿ya? Y estos podían ser calabozos subterráneos, cisternas, pozos o simplemente hoyos en la tierra. El propósito de algunos era solamente torturar a los que estuvieran prisioneros. Muchas veces dejaban de darles agua o comida y terminaban muriéndose en ese lugar. También en otras ocasiones la cárcel servía como un lugar temporal y solamente estaban allá las personas que se sometían a algún juicio o condena. En la Biblia nos mencionan muchos personajes que fueron encarcelados por diversas razones. En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con algunos de ellos que son José, Sansón y Jeremías. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los encarcelados no era solamente por los que creían en Dios, sino que los judíos y de todos aquellos que estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Tenemos acá a Pedro y Juan, también tenemos a Jacobo, que es hermano de Juan e hijo de Zebedeo, y él fue encarcelado y ejecutado justamente antes de que encarcelaran a Pedro por orden del rey Herodes. También tenemos a Juan el Bautista, que aparece también en el Nuevo Testamento. Fueron muchos otros personajes de la Biblia encarcelados y todos por poder hablar acerca de Jesús.
y muchos estuvieron dispuestos a morir con tal de cumplir la misión que había encomendado Jesús. Afortunadamente, en nuestro país no tenemos esta dificultad. No vamos a la cárcel o morimos por hablar de Jesús. Pero existen algunos países que las personas que siguen a Jesús sí son encarcelados o muertos. Es el caso, por ejemplo, de Irán, Corea del Norte y otros. Por lo tanto, nosotros ¿qué debemos hacer? Debemos orar por esas personas que están en dificultad y agradecer también al Señor porque nosotros sí podemos hacerlo. Volviendo a la historia de Pedro, él se fue inmediatamente a buscar a los hermanos de la iglesia para contarles lo que había ocurrido. Y llegó a la puerta Rode y le dijo: ¿quién es? Pedro respondió: soy yo, Pedro. Ella inmediatamente fue a decirle a sus hermanos que Pedro estaba en la puerta. ¿Pero qué creen ustedes que le dijeron los hermanos? ¿Estás loca?, le dijeron. Otros le dijo: debe ser un ángel, debe ser su ángel. Pero al darse cuenta y al constatar que esto era verdad, ellos se maravillaron, se alegraron y glorificaron al Señor y agradecieron por el milagro de su liberación. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Acá Pedro se dio cuenta el amor inmenso que le tenía el Señor, que envió un ángel a poder liberarlo de la cárcel. ¿Y a través de qué? A través de la oración de sus hermanos. Es muy importante orar a Dios y confiar que nos va a contestar. Muchas veces nos va a escuchar nuestra propia oración, nuestra oración personal, pero Dios escucha mucho más cuando oramos unidos. ¿Qué creen ustedes que sucede cuando un grupo de cristianos oran unidos por una misma petición? En la Biblia dice en Mateos 18:19 que cuando dos personas se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios responde. Entonces, podemos unirnos con nuestros amigos, con nuestras amigas y orar por alguna petición que tengamos en nuestro corazón. Porque Dios va a responder a esas oraciones cuando su pueblo está unido. Bueno, niños, hemos concluido la clase y ahora vamos a la ronda de preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿quién ordenó que metieran a la cárcel a Pedro? La número 2: ¿qué hicieron los hermanos de la iglesia cuando encarcelaron a Pedro? Pregunta número 3: ¿quién fue a rescatar a Pedro de la cárcel? Y la número 4: ¿por qué crees que es importante orar unidos? Esas son las preguntas para la clase de hoy. El versículo para memorizar dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego. Y lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Recuerden realizar su actividad del libro y también dar gracias a Dios. Que tengan un lindo domingo junto a sus familias. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.